Mateo 24:35 son palabras del Señor Jesucristo. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Todo pasará excepto su palabra. Su palabra tarde o temprano va a tener que venir a pleno cumplimiento, se va a cumplir. Todo lo que salió de su boca va a cumplirse. Por eso el Señor es el profeta de profetas. Él pudo afirmar categóricamente que todo pasará, pero su palabra no va a pasar. Su palabra va a tener que cumplirse. Y este texto en Mateo 24, ¿en qué contexto está? Pues en Mateo 24 habla de las señales antes del fin y de su segunda venida. Quisiera leer en Mateo 24 del versículo 6 al 8 para entender en qué contexto él dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Tiene relación con la situación que estamos viviendo hoy día. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, como la pandemia que hoy día sufre la humanidad, y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Es como la mujer que está encinta. Son esos primeros dolores. Aún no es el parto, pero son esos primeros síntomas de que se avecina. Entonces subrayo lo de pestes. O sea, ¿por qué sorprendernos si el Señor ya dijo que esto iba a venir? El cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. En Lamentaciones capítulo 3, versículos 37 y 38, este es un texto muy claro. Dice: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Versículo 39, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Lamentablemente nos quejamos, murmuramos o lamentamos esta situación, pero ¿por qué me pasa a mí? Yo no he hecho nada, pero ¿hasta cuándo tengo que sufrirlo si no es por mi culpa? Bueno, la palabra de Dios dice que no nos quejemos de lo que pasa, cuando deberíamos estar preparados para lo que pasa, porque el Señor ya avisó que esto iba a venir. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere que lamentemos? ¿De qué debemos lamentar? Pues dice claramente el versículo 39, laméntese el hombre en su pecado. Todos los problemas de la humanidad, todos los males que nos aquejan son consecuencia de nuestro propio pecado. Entonces, de eso es de lo que debemos lamentar. Eso es lo que debemos realmente, por lo que debemos tener pesar. En relación con la Iglesia en concreto, quisiera que leyéramos Colosenses capítulo 1, y en el versículo 18, en Colosenses 1, 18, dice así: y Él es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia. Y Él, hablando del Señor Jesucristo, es en tiempo presente la cabeza del cuerpo que es la Iglesia. Fijaros qué símil. El Señor es a la Iglesia como la cabeza es al cuerpo. La cabeza controla, gobierna y permite todas las funciones que suceden en el cuerpo. La cabeza tiene control absoluto sobre todo lo que ocurre en el cuerpo. Bueno, pues lo mismo es el Señor respecto a su Iglesia, la que Él redimió y la que Él compró a precio de sangre. Es decir, nada va a suceder, nada va a ocurrir en nuestras vidas si somos parte de su Iglesia sin que Él lo sepa, lo controle, lo gobierne o lo autorice. Porque dice aquí que Él es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia. Es decir, que todo lo que pase en el mundo y que de alguna manera nos esté afectando, si somos parte de la Iglesia, tranquilos, Dios está al control. Porque Él es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia. Dios está al control sobre todo lo que está sucediendo y que en el mundo que de alguna manera nos está afectando, porque Él es la cabeza. Entonces esto nos debiera ayudar a descansar. ¿Por qué? Porque Dios está al control. Aquí lo dice clarito en Colosenses. Antes leímos en Lamentaciones que habrá alguien que diga que sucedió algo que el Señor no mandó, y ahora vemos claramente en Colosenses 1.18 que Él es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia. Quisiera terminar con la oración de Daniel, no la vamos a ver toda, lógicamente, pero en Daniel capítulo 9, hoy es el Domingo de Ramos, se conmemora la entrada triunfal del Señor en Jerusalén. Si realmente el propósito de la voluntad de Dios es que Él tenga una entrada triunfal en nuestros corazones, para que eso ocurra,
deberíamos hacer la oración que Daniel hizo. Fijaros, en Daniel capítulo 9, voy a leer nada más 2 versículos. El versículo 5 dice: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes. Hemos pecado, cometido iniquidad, actuado impíamente y sido rebeldes. Y está hablando de él, un profeta íntegro, y está hablando de la nación de Israel, el pueblo o la iglesia de Dios del Antiguo Testamento. Nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Y él se incluye. Hemos pecado, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes, nos hemos apartado. Entonces, ¿por qué quejarnos como si esto no fuera con nosotros? Como si el mal siempre es por culpa de otros y uno no tuviera nada que ver en el asunto. Hemos pecado, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos. Y como consecuencia, esta es la situación que está en el mundo. Y vamos a leer el versículo 14. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos su voz. Aquí esto es muy importante. Además de reconocer la propia condición, Daniel confiesa la justicia de Dios. Dios es justo. Podemos confiar y descansar en el hecho de que Dios es justo. En todo lo que Él permite o está permitiendo o permitirá, como cabeza, Él es justo. Y luego Daniel implora su misericordia. No venimos ante ti confiados en nuestras justicias, pero sí en tus muchas misericordias. Sabemos quién eres, te conocemos tu naturaleza amorosa y compasiva. Sabemos que eres un Dios de amor, de compasión y de misericordia, y a eso nos aferramos. Si hacemos esto, el Señor va a tener una entrada triunfal en nuestros corazones. Dios les bendiga.